no besos ni apachurrones. Así decía él, el gringo Lalo. Eduardo se llamaba, ya murió por cierto, ya murió. Pero vivió en mi casa mucho tiempo y él decía, amores son acciones, no besos ni apachurrones. Creo que lo que todo marido debería decir a su mujer más frecuentemente es, ¿te ayudo, mi amor? ¿Te ayudo, mi amor? ¿Te ayudo a lavar los trastes? ¿Te ayudo a recoger la ropa? ¿Te ayudo, mi amor? Acciones. El amor es acción. Muy bien, así que ya lo dije. Tenía miedo de decirlo, pero ya lo dije. Mujeres más frecuentemente, sí, mi amor. Maridos más frecuentemente, ¿te ayudo, mi amor? Ahora vamos a ver a los hijos y a los padres. Vamos a ubicarnos en eso, sometiéndonos mutuamente. La clave para la buena relación entre padres e hijos sigue siendo la misma. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Padre, sométase a su hijo. Hijo, sométase a los padres. En la Biblia nunca se usa la palabra líder. Esa palabra la inventamos nosotros, los que nos sentimos más modernos. Pero la palabra líder nunca aparece en la Biblia. Pablo dice que Pablo dijo, yo soy el líder de la iglesia. Él dijo, soy el siervo de la iglesia. Pablo, siervo de Jesucristo. Jesucristo dijo de él mismo, yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. El liderazgo en la Biblia no es una posición de autoridad, es una posición de servicio. Repito, no aparece la palabra líder en toda la Biblia, no aparece. Ese es invento moderno, invento del hombre moderno. En nuestros días vemos al líder como alguien a quien todo mundo se somete. Pero el mensaje de la Biblia es mutuo sometimiento. Es la posición de abajo la que tenemos. ¿Sabe qué significa la palabra obedecer? Significa escuchar desde abajo. La palabra obedecer. No es extraño que ese principio de sumisión gobierne todas nuestras relaciones. Esposo a esposa, esposa a esposo, padre a hijo, hijo a padre, todos nos sometemos. Si los hijos tienen que someterse a los padres, sí, es cierto. Pero escúcheme bien, hijos, también los padres tienen que someterse a los hijos. Vamos a ver este asunto. Vamos a ver, y vamos a verlo con el pasaje allí frente a nosotros. Yo creo que tienes que regresar al verso 1. Efesios 6, verso 1. Y vamos a comenzar por allí. Ahí está. No sé, es pregunta para allá arriba. ¿Se puede? ¿Te puedo pedir regresa, adelanta? ¿Sí se puede eso? Ok, muy bien. Entonces, por eso yo tenía los 3 versos en la misma diapositiva, porque los quería ver juntos. Pero está bien, vamos, nada más sígueme por favor. Sígueme por favor. Mire, primero vamos a ver la sumisión de los hijos. No se preocupe, hijo, ahorita vamos a ver la sumisión de los padres. Así de que no se adelante. Algunos hijos dicen, yo ya crecí. Yo no tengo que someterme a mis padres. Note esto. Aquí la palabra hijos no habla de hijos pequeños. Habla de hijos en todas las etapas de su vida. En todo tiempo el hijo debe someterse a su padre. Los hijos deben cumplir con sus padres, aun cuando los hijos ya sean mayores. De entrada sabemos que la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De aquí hay el principio de que los hijos nacen bajo la tutela de su padre para luego formar su propio hogar.
Pero hay momentos, de aquí surge la idea de que hay momentos cuando el hijo sale de la tutela del padre y no tiene más responsabilidad con ellos. No es lo que la palabra de Dios dice. A los hijos el mandato es: hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Que por recalcarlo un poquito le menciono, a la mujer se le dice sométete a tu marido, pero no se le dice que obedezca al marido. Espero que captó la diferencia domingos pasados cuando hablábamos de esto. El obedecer es una exigencia, se le exige obedecer. El sometimiento es un acto voluntario. La mujer se somete voluntariamente a su marido. Ojalá que capte esa idea. A los hijos se les manda: obedeced a vuestros padres. Es para todos, pequeños y viejos. Pero aun cuando ya salen de casa, siguen en el compromiso. Mire, ya lo vamos a leer en un momento. El compromiso no termina cuando salen de casa. Y tengo que recalcarlo. Los hijos que están en casa deben ser educados para obedecer y honrar a sus padres. Si son enseñados a la obediencia temprana, cuando lleguen a viejos no tendrán problema en tener una actitud correcta de honrar a sus padres. La palabra obedecer, como ya decía, significa escuchar desde abajo, con atención, y responder positivamente a lo que los padres les dicen. Ponerse pues bajo la autoridad de sus padres. Importante que le quiero decir a todos los hijos: no es una opción someterte y obedecer. Pablo no nos da una opción, es un mandamiento. No es si el hijo quiere obedecer, es un mandamiento para los hijos. Los hijos que todavía están bajo el techo de sus padres dependen de ellos. Y no es opcional que quieran obedecer o que no quieran. Es un mandamiento de Dios: obedeced a vuestros padres. No podemos escoger si quiero o no quiero. Tampoco, escúcheme bien, tampoco depende de cómo son los padres. Algunos queremos justificar el no obedecer diciendo que mi padre es un gritón, es que mi madre es esto, es que no depende. El mandamiento es absoluto y no depende de cómo sean los padres. El mandamiento es para todos los hijos. Mujeres, sométanse a su marido sin condiciones, no depende de nada. Maridos, amen a sus mujeres sin condiciones, es absoluto, sin importar cómo es ella. Hijos, obedezcan a sus padres, no es opcional, no importa cómo sus padres sean. El mandamiento es: obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y note eso, principalmente nuestra inspiración para ello es el Señor. Si quiero ser obediente a Dios, tengo que obedecer este mandamiento. Déjeme lo digo así: si usted desobedece a sus padres, usted está desobedeciendo a Dios. Usted está desobedeciendo a Dios, no solo a sus padres, sino a Dios. Y el que obedece a sus padres está siendo obediente a Dios. La razón por la cual se debe hacer esto es, dice, en el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el Señor. A la mujer se le dice: sométete como al Señor. Al marido se le dice: ámala como el Señor. A los hijos también se les dice: obedezcan como al Señor. El Señor es la base de todo lo que hacemos. Los padres deben ser obedecidos, porque tal cosa es obedecer a Dios. Cuando dice en el Señor, tiene la función de darnos una limitación a la obediencia. ¿Tiene límites la obediencia? Sí, sí lo tiene. De la misma forma que la mujer limita su sometimiento al marido,
y se someterá mientras el marido no le esté pidiendo que haga cosas que no agradan a Dios. Allí es el límite. Así también los hijos obedecen a sus padres. ¿Hay límites? Sí, sí hay límites. Todo eso mientras el padre no le esté pidiendo que haga algo que ofende o que lastima a Dios, porque allí entonces termina la obligación de la obediencia. Cuando los padres son temerosos de Dios, no habrá mucha complicación para que sus hijos aprendan a obedecer a sus padres. ¿Sabe usted cómo los hijos aprenden a obedecer? Los hijos aprenden a obedecer a sus padres cuando ven a los padres obedeciendo a Dios. Así que ahí está la clave. Nos quejamos de que los hijos son rebeldes y no quieren obedecer, pero la clave está en que ellos aprenden imitando de nosotros cómo obedecemos a Dios. Cuando usted sea fiel al Señor, usted no batallará para formar hijos obedientes a Dios. El mandato es obedecer y dice que lo hagamos en el Señor. La razón, dice la palabra, porque esto es justo, dice el verso primero. Porque esto es justo, significa esto es apropiado, esto es bueno, esto agrada a Dios, esto es lo que Dios quiere. Los hijos deben obedecer a sus padres porque Dios lo quiere así. Así lo quiere Dios y así lo manda que se haga. Dios es el estándar. ¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Dios. Solamente Dios. Y dice Dios, esto es correcto, esto es aceptable y esto es agradable. Permítame, le comparto 3 versos de la Biblia, no están allí en la pantalla, pero escuche lo que dice la palabra en cuanto a la obediencia de los hijos. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la corrección de tu madre. Los padres son consejeros de sus hijos en todo el tiempo. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los hijos aprenden a escuchar a sus padres. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Note que en estos 3 versos no deja a la madre de lado. Y eso que cuando se escribió era un tiempo donde básicamente la mujer no contaba. Pero Proverbios dice: a tu padre y a tu madre. Aunque repito, en aquel tiempo la madre era menos que 0 a la izquierda. El punto es este: esto es lo que Dios ve que es bueno, que los hijos obedezcan y honren a sus padres, que aprendan a escuchar y a seguir el consejo. Un hijo o hija, escúcheme bien aquí, por favor todos, que no puede obedecer y se rebela contra sus padres, será muy difícil que pueda un día someter su vida a la voluntad de Dios. Los hijos que aprenden a someterse a sus padres, con más facilidad aprenderán a someter su vida a Dios. Pero cuando no son enseñados en esto, entonces cuando queramos que ellos entreguen su vida al Señor, será muy difícil que lo haga, porque no puede obedecer y se rebela, y se hará imposible que honre a su padre. No puede, porque Dios instituyó un plan a los padres como la autoridad sobre los hijos. Y si hoy no pueden hacerlo en la tierra, será muy difícil hacerlo a nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos, que moldeemos nuestra manera de vivir para que seamos ejemplo a nuestros hijos de obediencia, nosotros a nuestro Padre Celestial y ellos primero a sus padres terrenales y después a su Padre Celestial también. Ahora, la obediencia a Dios es práctica, es algo que debemos practicar, y la forma como podemos ver esta obediencia es en nuestra manera de comportarnos. Si digo que amo a Dios, dice la palabra, pero no amo a mi hermano, dice la Biblia, no es verdad tu amor. No se puede amar a Cristo y no amar
a los demás. No se puede amar a Cristo y no amar a la iglesia. Van juntos una cosa con la otra. Si digo que amo a Cristo, que Él es la cabeza, debo amar también a los demás, a la iglesia. Si no honro a mi padre y a mi madre, no voy a honrar a Dios tampoco. Será muy difícil que yo pueda honrar a Dios. Piense en esto. Usted no eligió a sus padres, ni siquiera eligió el tiempo en que nació, ni siquiera eligió el nombre que tiene. Dios me dio el padre que tengo y la manera como demuestro mi honra a mis padres, de esa manera también honro a mi Dios. No importa, a veces los padres somos mal ejemplo, pero a cada uno de nosotros como hijo le quiero decir, el mandamiento es absoluto. No depende si tu padre se porta bien, hónralo. Eso no es la cuestión. Mire, vamos a pasar allí al siguiente verso, por favor. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí Pablo está citando Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Honra a tu padre y tu madre. A ver si puedo explicar esto. De todos los 10 mandamientos, el único que tiene una promesa es este. Por cierto, este es el quinto mandamiento. Los primeros, a ver si puedo explicar esto. Son 10 mandamientos. Este es el número 5. Los primeros 4 son mandamientos que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, dice el primero, no tendrás dioses ajenos. Es el primer mandamiento. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba y de lo que está abajo. El tercero es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es, santifica. 6 de trabajo y 1 para el Señor. Es un mandamiento. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, aquí está la promesa, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los mandamientos que siguen, el número 6, 7, 8, 9 y 10, tienen que ver con nuestra relación entre nosotros. El número 6 es no matarás. El séptimo es no adulterarás. El octavo mandamiento es no robarás. El noveno mandamiento es no hablarás de tu prójimo falso testimonio. Y el número 10 es no codiciarás la casa, ni la mujer, ni las posesiones de tu prójimo. Pero a ver, aquí está el pensamiento. De los 10 mandamientos se pueden agrupar así. Los primeros 4 tienen que ver con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con la relación entre nosotros, comenzando con este. Que hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Pero para cumplir los demás mandamientos que tienen que ver con nosotros, como no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, para cumplir con esos, la base es este mandamiento. A ver si lo explico así. Si tú enseñas a tus hijos a honrar a su padre y a su madre, no tendrás ningún problema en lograr que tu hijo no sea un ladrón, no sea un asesino, no sea un adúltero, no sea un codicioso. Pero si tú no enseñas tu hijo está en peligro de convertirse en cualquiera de todas esas otras cosas. Un asesino, un ladrón, un adúltero, un codicioso, etcétera. ¿Lo ves claro? La base es este mandamiento. El problema de nuestra sociedad es este mandamiento. Lo que no estamos haciendo bien y por eso nuestra sociedad está como está. Es que no estamos enseñando en nuestro hogar a nuestros hijos a obedecer a sus padres y a honrarlos, como dice Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está. Ahora déjeme le digo algo más.
Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo capítulo 5, fíjese bien, a ver cómo puedo enlazar esto. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 5, honra a las viudas, fíjese bien, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ver, déjeme ver eso. No está el pasaje allí, pero déjeme ver si lo puedo explicar. Dice aquí la palabra, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Habrá algunas viudas que en realidad no son viudas? Bueno, lo que Pablo dice aquí es que hay viudas que no están solas. Murió el marido y quedó viuda, pero tienen hijos. Esta semana me cayó el 20 de algo que le aseguro que este pasaje lo he leído, no sé, 100, 1000, no sé cuántas veces. Pero hasta hoy me di cuenta que incluye a los nietos también. Hasta quería dejar que Carlitos y Sofía estuvieran aquí para que me oyeran. No, no es cierto, no es cierto. Pero dice, si alguna viuda tiene hijos, murió el marido, sí, está viuda, pero tiene hijos y nietos, dice. Por primera vez me cayó lo de nietos, será porque ya soy abuelo. Tiene hijos y nietos. Aprendan estos hijos y nietos a ser piadosos para con su propia familia. Déjeme explicar esto. Pablo dice y habla de una práctica y una orden que él da a la iglesia. Pablo dice a la iglesia, si en la iglesia hay una mujer viuda, pero luego agrega, que de verdad sea viuda. No estamos poniendo en duda si murió o no el marido sí murió. Pero lo que dice aquí es que en verdad esté sola. Le dice a la iglesia, háganse cargo de ella. Este es un mandamiento para la iglesia, háganse cargo de ella. Pero mire, muchísimas veces, es más, apenas hace yo creo que unos 10 días, fui a ver una persona aquí en la colonia Gobernadores. Porque me decían, alguien me dijo, está solita, no tiene a nadie, nadie se hace cargo de ella, está abandonada. Y fui yo a ver a esta señora, una ancianita ya, si vive solita. Pero yo comencé preguntándole, oiga, ¿y no tiene hijos? Sí, tengo 3, dijo. ¿Dónde están sus hijos? Dijo, uno en Houston, otro en Nueva York, creo dijo, y no sé en dónde más dijo. Y no le ayudan. No, ellos ni se acuerdan que tienen madre. Ni se acuerdan que aquí estoy yo. ¿Va? ¿Hay alguna manera de conseguir el teléfono de alguno de sus hijos? Pues sí, allí en esa libretita, ahí debe estar. Ahí voy. Pues que le hablo al hijo, oiga. Que le hablo al hijo. Oye, hijo malquerido, malviviente, o qué será. No le dije eso, no le dije. No le dije eso. Pero sí le dije, oye, estoy aquí con tu mamá. Y resulta que tu mamá no tiene ni para comer. Allá está protestando la nena, ¿verdad? Resulta que tu mamá no tiene ni para comer. Hijos que se olvidan de sus padres. La obligación de la iglesia es, sí, hacerse cargo de las viudas cuando de verdad lo son, dice la palabra. Es decir, dice, cuando de verdad no tienen a nadie que se haga cargo de ellas. Pero si hay alguien, hijos o nietos, dice, primero aprendan a vivir piadosamente estos hijos y nietos y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Luego dice, porque si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, vamos al verso 3.
para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Esta es la promesa. Vamos al verso 4. Aquí está lo que quiero ahora decir. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra. Y luego dice, vamos al verso siguiente. No lo tienes ese, creo, ¿verdad? El verso 5. Aquí lo voy a leer yo. No, me faltó ese verso. Bueno, déjeme le digo, aunque no esté el verso allí. Déjeme le digo. Pablo da a los padres, a los hijos, la responsabilidad de obedecer a sus padres. Y luego, vamos al verso 4, por favor. Le dice a los padres, ahora vamos a hablar de los padres sometiéndose a los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Obedecer. Y la de los padres, aquí le dice dos cosas. Uno, en términos negativos, algo que no deben hacer. Y luego uno en términos positivos, lo que sí deben hacer. ¿Qué es lo que no deben hacer? Provocar a ira a sus hijos. Es algo que no deben hacer. Esta es la parte negativa. Ahora, en el momento cuando Pablo estaba escribiendo esto, este concepto era casi desconocido. El amor de un padre era difícil de imaginar en aquel contexto. No existía básicamente el amor de un padre. Había una ley que nuestras leyes modernas la han traído también modificada, corregida y aumentada. Pero había una ley entre los romanos que era lo que se llamaba la patria potestad. ¿Qué significa? ¿Quién tiene derecho sobre este hijo? Y cuando dice ¿quién tiene derecho? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué tenía derecho un padre? Esa ley llamada patria potestad, el padre tenía el poder y el derecho de dar la vida o de quitársela a su hijo, a su criado también, pero también a sus hijos. El padre podía venderlo como esclavo. Tenía ese derecho y no tenía que rendir cuentas a nadie. Aún podía matarlo. Cuando nacía un bebé, mire, fíjese bien lo que pasaba. Cuando nacía un bebé, haga de cuenta que nacía el bebé allí en la recámara con la nodriza o como se llame, la partera. Nacía el bebé. El padre estaba afuera. Cuando traían el bebé, lo ponían así en brazos, lo sostenía frente al papá. El papá podía extender sus brazos y abrazar a su hijo. Hacer eso significaba, es mi hijo y es mi heredero. Pero podía pasar también otra cosa, que cuando lo ponían frente a él, el padre simplemente daba media vuelta y decía, eso significaba, véndanlo como esclavo o hagan lo que quieran. Y todo padre hacía eso. Por eso cuando Pablo escribe estas palabras, es revolucionario. Esto nadie lo podía entender en aquel tiempo. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Eso era imposible de entender. Ahora le quiero mencionar algunas cosas que pueden provocar a nuestros hijos a ira. ¿Qué puede provocar a nuestros hijos? Le menciono algunas cosas. Número uno, la sobreprotección. Padres que sobreprotegen a sus hijos. Hay padres que no dejan ni respirar a sus hijos. Hay que darles libertad. Y hay que enseñarles que si se caen, aprendan a levantarse. Otra cosa que causa la ira de los hijos, el favoritismo. Tratar a sus hijos con diferente medida, diferente manera de verlos. Tratan a unos de una manera y a otros de otra. El menos favorecido irá acumulando ira en su corazón.
y en la adultez explotará. Traerá discordia entre hermanos. ¿Qué otra cosa provoca la ira de los hijos? Demandar logros más allá de lo posible. Algunos quisieran que su hijo fuera Einstein, que fuera Bill Gates. Los obligan y los maltratan con eso. Tenemos que aprender que si tienes varios hijos, todos son diferentes, ninguno es menos, pero todos tienen diferentes capacidades. Unos de 30, otros de 70 y otros al 100 por 1. No pretendas que todos sean del 100 por 1. Eso provoca ira. Las comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermano? Provocan la ira. El desaliento también provoca ira. En vez de impulsarlos a lograr mejores cosas, les dicen: tú no sirves para nada. ¿Alguna vez usted le dijeron a usted, o usted ha dicho: tú naciste tonto o qué? O la otra frase tan conocida: eres un bueno para nada. En vez de impulsarlo, lo desalienta, y eso provoca a ira a vuestros hijos, que explotará cuando sean grandes. Tratarlos como indeseados es muy común. Sería mejor si no hubieras nacido. A veces sin palabras, pero con acciones los tratamos de esa manera. ¿Alguna vez ha pasado algo como esto? Déjeme imaginar un hipotético. Pero de pronto alguien conocido, un hermano en Cristo, una familiar o alguien le dice: oye, trae a tus hijos para que jueguen con mis hijos, tráelos a casa. Y usted le ha dicho a la persona que le dice eso: no, es que tú no conoces a mis hijos. Son unos destroyers. No, tú no conoces. ¿Sabe qué? Eso lastima a los hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Y si usted no lo ve así, dígale a Dios, por favor, que le muestre cómo ver la bendición de Dios en sus hijos. Otra cosa que provoca a ira a sus hijos es demandar que ellos se comporten como lo que no son. Se comporten como lo que no son. Quiere que se comporten como adultos, pero si son niños. Tiene 4 añitos y 7 añitos. Hablo de mis nietos. Pero quiere que se comporte como adultos. Si tiene 4 añitos, va a querer brincar arriba del sillón. Eso es normal. Usted es el que tiene que estar aguzado para que no se le caiga. Pero de que él va a brincar, va a brincar. No lo amarre, por favor. No lo amarre. No lo meta al cajón. Va a brincar. Es sorprendente cómo de pronto te hacen correr, ¿verdad? Porque, ay, este muchacho, mira, ya se subió. Ya no hallaba yo qué hacer cuando vi a Sofi. Estaba más chiquita. En una puerta de la casa, que no tiene puerta, está el puro agujero. Pero ella se empezó a subir así. Y ya estaba allá arriba. Y se le va uno el corazón hasta quién sé dónde, ¿no? Son niños. Casi le quiere pegar uno, ¿verdad? Porque se comportan como niños. Pues si son niños, ¿qué quiere que haga? Y peor tantito cuando tiene uno de 4 y uno de 7. Y la de 7 es una brincona por todos lados. Y el de 4, que no puede, pero quiere imitar a su hermana. Y va la de 7 años y se avienta una marometa y cae allá. Y este se prepara para echarle la marometa y ya veo que va a pegarle con la cabeza en el piso. Espera, tú no puedes hacer eso. Son niños. Querer que se comporten como lo que no son les provoca ira. Otra cosa que provoca la ira de los hijos es usar el amor como recompensa o como castigo. Algunos padres dejan de mostrar amor por ellos cuando están molestos con sus hijos. Se les acaba el amor porque están enojados. La disciplina debe estar presente. La corrección debe ejercerse, pero el amor nunca debe dejar de ser. ¿Quiere oír un buen consejo? Si va a castigar a su hijo, primero abrácelo. ¿Alguna vez le dije a usted, o he dicho aquí 1000 veces, usted no tiene el derecho de castigar a su hijo?
si antes de hacerlo no le ha dicho 10 veces que lo ama y lo abraza? Ahí está la parte negativa. No provoques a ira a tus hijos. Esta es la parte que nos toca a los padres. Los hijos, simplemente obedecer a sus padres. Los padres, no provocar a ira. Pero luego la parte positiva, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuidado, padres. No podemos relegar la crianza de nuestros hijos a nadie más. Algunos padres piensan que la iglesia debería criar a sus jóvenes. Es que la iglesia no está, perdóneme, no es la iglesia quien tiene que criar a sus hijos. Es usted quien tiene que criarlos. Algunos otros piensan que la escuela, para eso los mando a la escuela, para que los eduquen. Le quiero decir, vienen aquí a aprender las matemáticas, pero la educación le toca a usted. Esa es su responsabilidad. Dice la palabra, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo. Usted es de esos que dice, no le pegues, no le pegues. Y si pide lo que pida en la tienda y todo le quiere comprar, ¿sabe qué está creando usted? Un holgazán. Y no se sorprenda, cuando llegue adulto, me llamaron a una casa, me llamaron, pastor, ¿podría usted venir a hablar con mi hijo? Fíjese que, pues, está deprimido, no quiere trabajar. No quiere trabajar. Pastor, por favor, venga a hablar con mi hijo. Yo no sabía quién era el hijo, pero ahí voy, ahí voy. Entro a la casa, ahí está la hermanita. Hermano, gracias por venir, qué bueno, hable con mi hijo, no quiere trabajar, está deprimido. A ver, tráigame a su hijo. Me va trayendo lo primero que, ¿cuántos años tienes? 47. ¿Y no quieres trabajar? Perdóname, no soy tu padre, pero me agarro el atrevimiento de decirte, ahí está la puerta y lárgate. Ahí está la puerta y vete. 47 años, está acostado viendo la televisión, caso cerrado. Ay. Y ahí está. Se sabe todos los casos cerrados, los habidos y por haber. Y ahí está de holgazán. Escúcheme bien, papá. Escúcheme bien. Al hijo se le corrige. Al hijo se le disciplina. Mucho cuidado. Con el hijo no se desquita uno el enojo ni el coraje. Por eso, ahí está mi hijo y ahí está mi esposa, que saben. Más de una vez yo muy enojado quería pegarle a mi hijo. Gracias a Dios, porque creo que en alguna manera el Señor me detuvo y me dijo, vaya a su cuartito y se queda ahí un ratito hasta que se me baje mi coraje y entonces voy a hablar con usted. Y allá fue, se encerró en su cuartito. Y hasta se me había olvidado que estaba ahí encerrado. Y no le pude decir cierra la puerta porque no tenía puerta el cuarto, ¿verdad? Pero allí me espera. Cuando se me pase el coraje, entonces voy y hablo con usted. Y allá fui, ya sin coraje, explicarle, le voy a pegar y sí le voy a dar. Le voy a dar porque hizo esto y esto y esto y esto. Y yo le había dicho que eso no se hace. Así que me perdona tantito, pero voltéese por favor porque ahí le voy. Papá, yo sé que los gringos dicen que no lo hagas. Y los mexicanos que copiamos a los gringos, ahí vamos. ¿Sabe para dónde vamos? A formar puros holgazanes. Un país de gente que nunca fue enseñada ni disciplinada, porque los padres les tienen miedo a sus hijos. La disciplina y la corrección son propios de nuestra vida. Dios disciplina al hijo que ama y nosotros debemos imitar a Dios. Cuando hablo de esto siempre me acuerdo de una historia de una mujer llamada Susana Wesley. Fíjese bien, Susana Wesley tuvo 17 hijos. 17 hijos. Entre otros, fue mamá de dos grandes predicadores, Juan y Carlos Wesley. Dos predicadores que cambiaron. De hecho, le debo decir, sí, porque la historia sí lo registra, Juan Wesley fue el fundador de lo que hoy es la iglesia metodista.
los metodistas. Él fundó la iglesia metodista, Juan Wesley. Susana Wesley, la mamá de estos muchachos, escribió mucho sobre la disciplina de los hijos. Escribió esta frase que le leo ahora. Ella escribió y dijo: el padre que se esfuerza en disciplinar a su hijo trabaja junto con Dios para renovar y salvar su alma. Y luego agregó: pero el padre que abandona la disciplina hace el trabajo del diablo y hace que la salvación sea inalcanzable. A ver si lo entendió a Susana. Decía Susana, y mire, ella tenía una costumbre que me fascina también. Esta mujer, 17 hijos, y vivían en una pobreza tremenda. En un cuartito de no sé cuánto por cuánto, allí vivía Susana con sus 17 hijos, y el marido se iba a trabajar, casi no estaba en casa. Pero esta mujer era una mujer de oración. ¿Puede imaginar 17 hijos brincoteando por todos lados? Pero esos 17 hijos aprendieron. Susana les dijo: hijos, estaba sentada allí en la silla junto a la mesa, agarró un mantel de la cocina, se lo echó sobre la cabeza y dijo: cuando ustedes vean que su mamá hace esto, agachada sobre la mesa, tapada con un mantel o un trapo, y vean a su mamá, eso significa todo mundo calladito, porque su mamá está hablando con Dios. Así que ella pasaba todos los días 1 hora. Y los 17, hoy si hubiera 17 iPads, ¿verdad? Para darles, entreténganse mientras yo oro. Pero no había nada de eso. Esta mujer enseñó a sus hijos que cuando su madre está sobre la mesa tapada con un trapo, es porque está hablando con Dios. Así que por favor, en ese momento, todo el mundo calladito. Apenas se quitaba el trapo y comenzaba la algarabía por todos, pero ella había terminado. Pero ella dijo eso: cuando un padre disciplina a su hijo y lo corrige, está trabajando con Dios para su salvación. Cuando un padre o una madre no corrige a su hijo, dijo ella, le está haciendo el trabajo al diablo y la salvación será inalcanzable. Ojalá que aprendamos un poquito de esto. Termino diciendo, tenemos que criar a nuestros hijos, dice, con disciplina y amonestación, y dice, del Señor. Todo lo que hacemos con los hijos debe ser del Señor. Debe ser para gloria de Dios. Los hijos nunca, ¿me escucha, hijo? Aunque usted sea casado y sea un viejo como yo, si tiene a su padre, a su madre, por favor, hónrelos. Honre su vida, porque ese es el mandamiento de Dios para nosotros. Padres, nuestra responsabilidad con los hijos nunca termina. Ciertamente, cuando ellos salen de la casa para formar su propio hogar, ya no somos autoridad sobre ellos. Ya no somos autoridad. No sea metiche, mamá. No sea metiche. Déjelos, pero sosténgalos con oración y en consejos, que ellos sabrán honrar su vida y la de sus padres. Pónganse de pie.